con Schlumberger, hacen la gorda. Pero después están los insertos locales. La empresita que antes tenía 5 camiones para abastecer agua o llevar insumos al pozo y ahora necesita 50, porque esto multiplica por 10 los insumos y el abastecimiento, los servicios. Entonces este es un enorme negocio sostenido de la misma manera que la megaminería es una asociación entre el gran monstruo que asocia neocolonialmente a los ratones locales muertos de hambre, le tiran la cáscara del queso y son los talleres y las pequeñas empresitas que abastecen de insumos, más los servicios, los hoteles, los restaurantes y las cosas. ¿Me entiendes lo que digo? Para que tengan una idea de la mafiosidad, es que el secretario de Energía de Neuquén es secretario de Medio Ambiente. Se llama Coco. Pero Coco tiene varias de las principales empresas de suministro del fracking. No termina ahí. El vicesecretario de la CGT nacional es el secretario de los petroleros privados, Pereira, socio de Coco. Y de Zapata. ¿Me escucha lo que digo? Entonces, esas son las actividades mafiosas que es necesario construir una red antimafiosa, que no basta con la oposición que le haga nuestro partido o el de enfrente. Necesitamos transversalidad y un movimiento transversal que pueda enfrentar y denunciar estas mafias. Y estas mafias de pronto tienen engañado a los pibes en las universidades. Es una cosa increíble. ¿Me entienden? ¿De qué manera los docentes y nuestros compañeros deben multiplicar sus esfuerzos? Porque estas mafias, por los medios de comunicación, el 678, el Página 12, creen que están protagonizando una batalla épica. Es decir, el gobierno es socio del negocio privado de la contaminación de las aguas, que se hace con subsidios que pagamos todos los argentinos. Es más, privatizan solo el 51% de las acciones de YPF y se las reparten entre las provincias petroleras. Es decir, subsidiamos, compramos el 51%, digamos, los 40 millones de argentinos pagan el 51% de las acciones de YPF para que se las queden las provincias petroleras. Y subsidiamos, bueno, ¿me entienden lo que estamos diciendo? Una infamia. Indudablemente, las provincias que tienen el petróleo y que sufren los impactos ambientales del petróleo en cualquiera de sus manifestaciones, podemos discutir de la necesidad de una regalía superior a la provincia. Pero no debemos olvidarnos que el 85% de los argentinos vivimos en 14 provincias que no tienen petróleo. ¿Me escucha lo que digo? Pero que son los principales consumidores y donde están las principales refinerías del país. Y son los grandes hijos de la pavota, la estúpida pavota, que durante 75 años financiaron el desarrollo de la industria hidrocarburífera en la Argentina. El aporte de este 85% fue el aporte mayoritario, que abrió carreteras, ciudades, levantó usinas,
minas, pueblos, etc., e invirtió para que se desarrollara la primera industria hidrocarburífera del hemisferio sur. En consecuencia, las 10 provincias petroleras donde vive solo el 15% de los argentinos debería indemnizar al resto por una suma cercana a los 100.000 millones de dólares, por dar una cifra. También se lo dije a vos, ¿cuánto es tu cuota? No me acuerdo que me dijo el 2,5 o el 3, Entre Ríos de participación. Pero ¿cómo no reclamamos de la renta petrolera? Vos te pasaste 75 años en este pueblo de Entre Ríos financiando el 3% del aporte petrolero, salió de acá menos. Bueno, todas estas cosas nosotros tenemos en mano, pero muchachos, todo esto tiene que ver, el tejido mafioso, tiene que ver con la tela de araña del neocolonialismo más profundizado que nunca en la Argentina. Esto es neocolonialismo puro. Acá la compañera decía de Santa Fe, pero está en litigio eso. Porque Suez, la compañía de agua, Suez, enseguida puso la demanda ante el CIADI. ¿Me entienden? Argentina tiene demandas por 25.000 millones de dólares y me quedo chico en el CIADI. El gobierno kirchnerista, con mayorías absolutas, con Néstor y con Cristina, fue incapaz de salir de los tribunales arbitrales del CIADI. Esa es una traición a la patria grave, porque los fallos del tribunal del CIADI, muchachos, son definitivos, inapelables, obligatorios. Una monstruosidad. Métaselo cada uno en la cabeza. El gobierno que no denuncia y sale del CIADI es un canalla. Brasil jamás entró en el CIADI. ¿Me entienden lo que digo? Brasil jamás ratificó ni aprobó ninguno de los convenios de reciprocidad de inversiones. ¿Me entienden lo que digo? ¿Por qué traigo esto? Argentina firmó 50 y tantos. Esos convenios colocan a las empresas extranjeras en plano de igualdad de las empresas nacionales. Es decir, que el dinero del crédito público que depositamos en los bancos, todos los argentinos, termina siendo usado prioritariamente por las grandes empresas, que el 70% de las grandes empresas son extranjeras. ¿Y por qué lo usan? Porque son las que pueden colocar mayores garantías y avales. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Al ser argentinas y a la vez internacionales, cuando les tienen un conflicto, que Repsol enseguida puso ante el CIADI y demanda 11.000 millones de dólares por el proyecto de Repsol. Es una trampa mortal en la que está Argentina. Esos acuerdos, que son acuerdos que se han firmado, que tienen rango internacional, hay que salir de eso. Puede salir el Congreso, se necesita mayoría. El kirchnerismo no ha hecho nada de esto. El kirchnerismo ha convalidado la estructura neocolonial de dominación en la Argentina. Ahí Peretti seguramente dirá, hay que nacionalizar la exportación de granos. ¿Cómo, Pedro? Explícame cómo. Preguntarle al gobierno kirchnerista cómo. Porque para eso te tenés que enfrentar con los 6 o 7 más grandes cerealeras. Hay que hacerla, pero van a ir al CIADI, ¿eh? Conflicto internacional de los cero. Por supuesto, ¿cómo se hace? Tenés que tener un gobierno que empiece denunciando los 53 convenios internacionales de reciprocidad de inversiones. Y enseguida el Congreso pide la salida de los arbitrajes del CIADI. El que no lo hace es un traidor, ¿eh? Sinceremos el discurso.
muchachos. Estos son traidores, Pedro. Hay que decirlo esto abiertamente. El kirchnerismo es traidor porque con mayorías absolutas no bajó ninguna de las leyes importantes del menemato. No bajó la ley de entidades financieras y bancarias de José Martínez de Oz. Todavía rige la actividad financiera y bancaria de la Argentina. Estas cosas hay que decir. Es una canalla, Cristina Kirchner. Una canalla que ha engrupido todos los pendejos. Hablemos sinceramente. Las tres empresas que más ganan en la Argentina son las mineras, las petroleras y los bancos. Todos estos años los bancos tuvieron tasas de ganancias superiores al 20%. ¿En qué país del mundo? Entonces, nosotros tenemos que generar un tercer espacio que coloca la denuncia de los intereses neocoloniales por encima de todo. Que no me vengan a decir que fulano sí, fulano no. Todos los que no son corruptos y los que no están manchados por causas de delitos de derechos humanos tienen que subirse al barco emancipatorio de la Argentina. No me vengan con que dijo fulano, estuvo con él, no me importa un carajo. Es un hombre honesto y es un hombre que respeta los derechos humanos y la Constitución. Súbase al barco, porque esto se hunde. Súbase a esto de una vez por todas. Pero para emancipar la Argentina hay que romper ese andamiaje. Atención, atención.